Buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros este lunes 26 de septiembre del año 2022, aquí en 1 más 1 con una nueva jornada. Milicen Uribe. Así es, entrando ya casi al último trimestre del año. Al último trimestre del año, sí. Así es, se va a septiembre. Sí. Y viene octubre por ahí. La noticia más trascendente del día de hoy, lunes, tienen que ver con Haití, Milicen Uribe. Hay muchas noticias procedentes de Haití. Una de ellas es que hoy se va a reunir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que en ese consejo, esa reunión que fue convocada por China para tratar el tema haitiano, va a participar el canciller dominicano, Roberto Álvarez, que fue invitado a participar en el consejo. Es el consejo abierto de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos a ver lo que va a surgir de ahí. Hay quienes están propugnando, públicamente muy poca gente, pero se está gestando que se forme una fuerza, otra fuerza militar para ir a Haití a pacificar las bandas que hay allí. Esto puede tener mucha popularidad fuera del territorio haitiano. Pero no dentro. Pero no dentro. Y esto es un tema complicado, o sea, cómo apoyar a Haití en su búsqueda por la libertad, la democracia y el bienestar, sin que se lesione su soberanía y sin que se afecte los intereses de la gente. Esto es bastante complicado. Ustedes saben que ya Naciones Unidas fracasó en varias ocasiones, desde los años 90. Ha estado enviando fuerzas especiales, incluyendo militares, fuerzas militares, a Haití, y han salido muy desprestigiadas de esas situaciones, y Haití sigue de mal en peor. Eso fue lo que estableció un grupo de 45 organizaciones que el pasado 22 le enviaron unas cartas al secretario general de las Naciones Unidas, luego de ver una entrevista que él concedió a la televisión francesa, en la que insistía que el problema de Haití era en esa banda, ¿no? Y criminalizaba las protestas. Sí, ellos la defienden, le dicen que esa protesta tienen una legitimidad socioeconómica por la situación de Haití, y además Adalberto le indica responsabilidad a Naciones Unidas. Y dice que su representante allá ha estado al lado de los peores intereses. Exacto. Pero fíjense lo que ocurre en Haití. Es complejo. Bastante complejo. El contexto de Haití es complejo, porque en Haití hay mucha división. Sí. Y fíjense ahora los que hemos visto. Por un lado está el gobierno, un gobierno que todos ustedes saben que es ilegítimo, porque fue escogido en medio de una crisis. Sí. Asesinaron a su antecesor, lo asesinaron. No ha habido tiempo para hacer, ni condiciones para realizar elecciones que permitan escoger a nuevas autoridades. Entonces ese gobierno desgastado, manejando muchísimos problemas en el país, tiene muy poca popularidad, casi cero. Y esto se agravó porque en la semana antepasada ese gobierno decidió eliminar los subsidios de áreas importantes como los combustibles. Y esto implica que los precios de los combustibles subieron considerablemente. Y ha motivado una crisis del gordo del brazo, ahí, una agudización de la crisis. Sí. Porque el combustible es materia prima indispensable para la industria. Sí. Además del bienestar que provoca el alumbrado en los hogares, en los comercios, etc. Hoy no se puede concebir ningún comercio importante, un restaurante, un hotel. Ni una casa. Ni una casa siquiera sin electricidad. Y bueno, pues en Haití, como consecuencia, entre otras cosas de esa medida, está faltando la electricidad. Y ya se habla de quiebra de empresas, de cierre por lo menos, temporal de empresas importantes. Una de ellas empleaba en Cabo Haitiano 15,000 personas. Sí, es el Parque Industrial Caracol, que es uno de los más importantes de Haití. Así es. 15,000 personas y ya el combustible se acabó ayer. Hoy anunciaron que no van a abrir las puertas. Están haciendo gestiones hasta con la República Dominicana. Sí. A ver si manda combustible, pero resulta que
esto es bien difícil. Y el combustible que el gobierno haitiano tenía en reserva para paliar la crisis, pues ahora está bloqueado, sí, porque una de las bandas ha decidido apropiarse de ese combustible, sí, y ya ustedes saben lo que esto significa. Entonces, por un lado tú tienes las bandas, por otro lado tienes ese gobierno frágil, deteriorado, y por otro lado tú vas a tener, que es lo que se ha expresado ahora, a las organizaciones sociales y políticas de oposición en Haití, que se han agrupado pidiendo la destitución del actual gobierno y que se elija otro gobierno provisional que represente los intereses de estos grupos sociales y políticos de Haití. Y en medio de esa situación, el empresariado le ha dado un voto de reconocimiento al gobierno. Ayer la Cámara de Comercio de Haití hizo eso, se pronunció públicamente, emitió un comunicado apoyando las medidas que ha adoptado el gobierno. Las medidas son eliminar los subsidios. El gobierno alega para esto que no tiene dinero, y no lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. De manera que ahí el caos se ha impuesto, la anarquía se ha impuesto, la violencia se ha impuesto y no se vislumbran salidas a corto plazo. Yo creo que por lo menos es positivo que yo advierto un cambio en la llamada comunidad internacional, pero de manera específica en Naciones Unidas, porque recuerda que este tema antes ni siquiera figuraba en la agenda. El hecho de que hoy el Consejo de Seguridad se reúna, y ahí también hay un tema geopolítico, porque quien convoca es China. No es Estados Unidos, ni Canadá, ni Francia. Estados Unidos se pone bravo por eso. No se pone bravo, pero sí un poco lo que se ha estado viendo también en la prensa estadounidense es la posibilidad, Alberto, de algunas medidas. O sea, que por ese conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos entonces tome una actitud más proactiva que hasta el momento no había estado teniendo en el tema Haití. Que sí me preocupa mucho esa parte de ese comunicado de esas organizaciones donde como una condición sine qua non para abandonar las calles, Adalberto y amables televidentes enfatizaban en que quieren la renuncia de Ariel Henry, que hasta que él no cese en el poder ellos van a continuar en las calles. Mira, yo creo, y tú mismo lo señalabas, que la ruta de Haití tiene que ver inevitablemente por el fortalecimiento de la seguridad, y eso pasa por un fortalecimiento interno de los organismos de seguridad en Haití. Yo no creo, y no creo que tampoco sea el ánimo de Naciones Unidas, el de nueva vez promover una invasión de una fuerza especial para pacificar o algo. Un alto funcionario nacional de Estados Unidos dijo que no descartaba, que Estados Unidos no descarta una invasión. Ellos no llaman invasión. No, ellos usan otro término, intervención. Pero el tema es, Adalberto, que yo no sé hasta qué punto, si se toma esa medida, eso en vez de pacificar, provocaría que las masas que ya estamos hablando ya han dicho que no quieren una intervención o como ellos le llaman, una intromisión en el territorio haitiano, eso pudiera servir como más caldo de cultivo para esas revueltas populares. Y además que a los hechos nos remitimos. En el pasado, hablemos por ejemplo de los resultados de la MINUSTA, eso fue un fracaso y dejó a Haití inclusive más complicada de lo que ya estaba. Yo creo que más bien hay que seguir apostando por ese fortalecimiento interno y por lograr, porque mira, a mí me parece positivo también que esas 45 organizaciones salgan a la luz, porque aquí mismo decíamos, pero ¿dónde está el movimiento social, académico, político y empresarial de Haití? Bueno, ahí hay una lista de 45 organizaciones que entiendo pudieran servir de interlocutores para sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo en qué, una agenda mínima, seguridad y elecciones, para darle legitimidad a ese gobierno, que no es solamente el poder ejecutivo, porque el problema de Haití también es que tú no tienes, ellos le llaman parlamento al Congreso, y tampoco tienes un poder judicial. No, está detutanado todo. Está detutanado todo, definitivamente que sí. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Habrá que traer a un experto para que nos diga qué representa cada una de esas organizaciones que están ahí. Sí. Firmando ese documento. No vi a la familia Lavalá. No está apoyando esto y no sé si existe, cómo funciona, qué ha pasado con la familia Lavalá de Aristí, ¿te recuerdas? Claro. Habría que ver qué pasa con todo eso. Pero bueno, esa es la situación que tenemos. Señores, tenemos que hacer una pausa rápidamente, pero hay que mencionar algunos acontecimientos antes de esto. Uno de ellos es
que el gobierno finalmente eliminó el impuesto del 10% que se le cobraba a los dominicanos, de $10. $10, sí. Que se le cobraba a los dominicanos residentes en el exterior por venir aquí. Sí. Por venir a su país. A su país. Una gente que mandan tantos cuartos para claro. acá. Definitivamente. ¿Qué eran otros impuestos ahí? Uno de ellos es los pasajes aéreos, que pagan $82 por cada vuelo que tú compras para venir de acá. Y entonces eso los dominicanos lo pagan como si fueran extranjeros también. Claro. Y queda también otro tema, hay otras disposiciones que la cobra el consulado. Sí. Si tú tienes, por ejemplo, había un ciudadano dominicano que estaba denunciando que por traer niños que nacieron allá pero que son hijos de dominicanos, y la Constitución les reconoce el derecho a ser dominicano, por cada mes que pasan aquí, tienen que pagar cerca de $70. Wow, Dios mío, qué abuso. Y eso es... No, eso llora. Llora ante la presencia de Dios. Por otro lado, también está la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Adalberto, importante. Está reduciendo en un 50% el copago para procedimientos como cesáreas, intervenciones quirúrgicas. También, ¿le van a pagar a los ciudadanos? Sí, exacto, porque igual... No la ARS. No, se lo carga a los contribuyentes, como siempre. Mira, dice, mira, nos tienen vuelto loco con ese... No, pues vamos a cumplir, vamos a portarnos bien, profesor. Hoy. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tener 2 entrevistas. Sí. La primera de ellas con el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, y la segunda con Andrés Marrancini, quien es vicepresidente ejecutivo de la asociación que agrupa al sector turístico de la República Dominicana. Así que no se muevan.